Muy bien, vamos a continuar en esta mañana en la carta a los Filipenses. Estamos en el capítulo 3, Filipenses capítulo 3. Estamos meditando las cosas que el apóstol Pablo quería conocer del Señor Jesucristo. Quería conocer profundamente al Señor. Y el propósito de su carrera era para ganar a Cristo, eso leímos. Entonces hay 7 cosas que él menciona. Y el domingo pasado me trabé un poco para decirle en qué número estamos. Y un hermano me dijo: menos mal que retrocediste desde el principio y ahí pudiste contar todo. Y así a veces sucede. Y llegamos hasta el número 6, la sexta experiencia que Pablo quería vivir. Y allí hemos terminado. Vamos a leer en el verso 10. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Hasta ahí llegamos, ese es el sexto. Y hemos meditado lo que significa entrar en la participación de los padecimientos de Jesucristo. Algo que no es fácil, algo que no es placentero para la vida, para el hombre. Un hermano me dijo: era muy duro la predicación el domingo. ¿Y por qué? Le dije yo. Y todo hablaba de sufrimiento. Entonces él sacó una conclusión. Me dijo: es como que dice lo que enseñaste: sufre en esta vida y gozará la eternidad. Y así quedó su entendimiento. Todo sufrimiento, dice él. Nosotros no estamos buscando sufrir. Usted no tiene que buscar sufrir. Eso va a llegar si es que estamos ahí viviendo con el Señor. Y el Señor va a dar momentos de alegría, de gozo, de victoria, momentos de paz. Y después hay otra vez sufrimiento. Y ahora el séptimo sigue en el verso 10. Y la última parte dice: llegando a ser semejante a Él en su muerte. Este es el último de los 7 hechos que Pablo presenta en vista de alcanzar una comunión tan íntima con Jesús. Y en vista de ganarle a Él. Hay un premio glorioso. Bueno, otra traducción dice: hechos conforme a su muerte. O también dice: conformándome a su muerte. Eso queremos hablar en esta mañana. Y hasta donde podemos, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Bueno, aquí vamos a pensar por qué el apóstol Pablo llega a esta frase, ¿verdad? Que no es poca cosa. Si es que es nuestro deseo conocer a Jesucristo, si es que es nuestro deseo llegar a experimentar el poder de su resurrección, si es nuestro deseo participar de sus padecimientos, entonces llegaremos a ser semejantes a Cristo en su muerte. Y ahí cada uno se pregunta: ¿qué quiere decir eso? No quiere decir, hermanos, que nosotros vamos a ser necesariamente crucificados como Él, o a tener que morir necesariamente. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que vamos a tener que rendir a Dios la misma obediencia incondicional que Jesús le rindió, aún dice hasta la muerte y la muerte de la cruz. De eso está hablando el apóstol Pablo.
Jesucristo el Señor, Él murió a todo y por todos. Eso está claro. A todo quiere decir que murió a todo lo que es este mundo, a todo lo que es esta vida. Él murió a todo eso para que rinda a Dios una obediencia perfecta. El único hombre que pisó este mundo y que realmente le agradó perfectamente al Padre es Jesucristo. El apóstol Pablo quería rendir una obediencia completa también, y eso implica morir a muchas cosas. Es una vida muy derramada. Conformarse a su muerte. Jesús literalmente murió diariamente. No es que no era tentado en su humanidad, en todo siempre fue tentado. Pero tomó la vida de morir diariamente. Es decir, estaba en peligro cada hora. Moría a todo lo que era su compañía de apóstoles también, que a veces cualquier cosa le decían. También a la gente que le rodeaba. Tenía que morir diariamente. Él iba a ir a la cruz, iba a entregar su vida. Pero antes que suba a esa cruz, Él tuvo el morir diario en su vida. El apóstol Pablo también habló así, de esa misma manera, que vamos a leer. Capítulo 15 de Primera a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 15. Dice en esta porción, versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Impresionante esta declaración. Pablo estaba defendiendo la resurrección de los muertos en este capítulo 15, porque algunos entraron en Corinto diciendo que no hay resurrección. Entonces dice Pablo que todo es en vano, si es que no hay resurrección. Inclusive todas las cosas que él padecía, en el verso 30 dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Si los muertos no resucitan, ¿para qué estas cosas entonces? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué, dice Pablo, tengo que morir cada día? Y ese sabemos que no se refiere al dejar de respirar, aunque eso le tocó más adelante al apóstol Pablo, fue martirizado. Pero cada día, dice, moría. Y Pablo era un hombre que tenía las mismas pasiones nuestras. Todo hermano. Una humanidad impresionante, opositora a Dios tenemos cada uno. ¿A cuántas cosas realmente tenemos que morir? Y si Pablo dijo así, Jesús, Él era como esa oveja que se llevaba al matadero. Él estaba entregado así. Realmente, si fuera por Satanás mismo, Jesús iba a morir. Antes que llegue a la cruz ya iba a morir. Jesús estaba entregado, moría diariamente. Y si Satanás le perseguía, era para matarle. Pero la intervención divina impidió todo eso hasta que llegó la hora. Jesús experimentó dolor interno en su corazón. Tenía un pesar durante toda su vida aquí, todo el tiempo de su vida. Él fue un varón de dolor, experimentado en quebranto. Eso es morir diario, todos los días, por la voluntad de Dios. Si no fuese porque Dios
le daba la salida, había terminado sus días antes de ir a la cruz. Literalmente derramó su vida hasta la muerte. Por ejemplo, su tentación en el desierto fue algo tan terrible que dice que los ángeles tuvieron que venir y ministrarle a Jesús en esa ocasión. Y esa no fue la única lucha que tuvo, porque dice la Biblia que Satanás le dejó por un tiempo y le volvió con todo. Qué vida tan sufrida. Jesús sufrió así. Pablo entró en esas cosas también, realmente. Después de haber conocido a Jesús y de rendirle una obediencia que le conducía a un morir diario, y también que si le mataban en cualquier momento estaba también dispuesto. Imagínense estas cosas. Quería conformarse a su muerte. Jesús tenía la sentencia de la muerte también sobre sí mismo. Y Pablo quiso eso. Y bueno, estas cosas se presentan delante de nosotros, ¿verdad? Hay un himno, el himno 70, que solemos cantar, habla de Cristo como el premio. Y ese himno presenta cosas muy profundas. Una vez un hermano estaba dirigiendo las canciones y otro hermano le pidió el himno 70, le pidió para cantar. Y bueno, y antes de cantar hizo una reflexión primero. Ahí en el púlpito comentó: esta parte de la estrofa, hermano, yo le confieso que me esfuerza mucho. Pero cantó y se alegró mucho, pero es una realidad en nuestra vida, ¿verdad? Ahí habla dice, si es que me cuesta el placer carnal, dice, igual yo iré en su senda. Y eso es una verdad profunda. Y habla de los padecimientos de Cristo profundamente. Yo estoy hablando aquí, hermano, y esta palabra es para mí. Yo necesito primero conformarse a la muerte de Jesucristo. Es realmente determinar en nuestro corazón obedecerle hasta la muerte, que va a significar cada día. Cada día se va a levantar este viejo hombre, que dice la Biblia que Amalek es una figura perfecta del viejo hombre. Amalek en el Antiguo Testamento. Amalek era un enemigo de Israel, y dice que él siempre se levantaba contra el trono de Jehová. De generación en generación va a tener lucha contra Amalek. Y ahí a veces morimos y a veces no. A veces vamos en el camino, en un día estamos bien y aceptamos ese día y morimos diariamente allí. Llega el día siguiente y puede ser otra experiencia la que nos toca y no es fuerza. No nos queremos conformar a la muerte de Jesús. Y este no es luego que un salto vamos a dar de primera. Hay escalones que vamos pasando. Pero el apóstol presenta, él era un hombre victorioso, hermano, caminaba victoriosamente. Y está puesto para nosotros como un corredor modelo. Él es un corredor modelo, el corredor modelo de los cristianos, es el apóstol Pablo. Jesucristo es el modelo para los corredores y Pablo le imitó a Jesús. Entonces él corrió como Jesús quiere y como Jesús fue. Así que en esta mañana estamos meditando en esta profunda palabra que expresó el apóstol Pablo en vista de ganar a Cristo. Dice que quería ser conformado a su muerte. Jesús sufría la frivolidad del pueblo religioso de su tiempo. Jesús sufrió eso. Los famosos en su tiempo tenían éxitos, crecían.
Había tantas cosas que a él hacía que no le tengan en cuenta. Y eso era un morir en su corazón por la voluntad de Dios y muchas cosas más. Aun cuando los apóstoles, eso leímos también en la lección pasada, que cuando él le habló de que él va a ir a la cruz, que él va a sufrir allí, que él instituye también una cena de comunión y le da el símbolo, parte del pan, dice, este es mi cuerpo. Y después el vino, este dice mi sangre que se va a derramar. Y el pueblo se peleó ahí, los discípulos. Porque Jesús dijo, hay uno aquí que me va a entregar. Y bueno, empezaron a decir, eres tú, seré yo. Y después pasó a otro tono su discusión. Dice, ¿y quién va a ser el superior después que él ya no esté? Y se discutieron sobre quién sería el superior. Y piensen en esto, Jesús le estaba contando cosas profundas de ellos, de su muerte, su dolor. Y ellos no pudieron entrar en ese dolor, porque así somos, hermanos. Esto, a veces Jesús también está parado así, en un decir le digo, está parado ahí, observándonos, ¿verdad? ¿Hasta dónde vamos a entrar? ¿Hasta dónde va a ir nuestra obediencia a Él? Y literalmente a veces le decimos a Jesús, esto ya no. Y bueno, y hasta ahí llegamos, y después vamos a tener que pasar a una experiencia y después vamos seguramente a decir, conviene entrar contigo. Y Pablo eso es lo que estaba queriendo experimentar, y le llegó en su vida. Vamos a leer algunos versículos. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Allí encontramos la condescendencia de Jesús. Cuando Jesús en podemos decir, la eternidad pasada, esas cosas escapan de mi entendimiento, porque es algo eterno. Pero Dios tiene un plan eterno. Y en su plan estaba que Jesús tiene que morir. Y Jesús había aceptado eso. Por eso dice que Él es el primogénito de los muertos, porque estaba sentenciado a la muerte desde la eternidad. Pero cuando le tocó a Jesús tomar la humanidad, le costó muchísimo realmente, porque Él había obedecido y disfrutado con el Dios eterno. Todo la eternidad estaba con Él. Considera un poco, hermano, cuando llegó al huerto que tanto nosotros conocemos, el huerto de Getsemaní. Y allí le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, Padre. ¿Acaso nosotros no le solemos decir a Dios cuando nos toca así situaciones? ¿O usted acepta una vez la copa?
Quizás realmente decimos en un momento dado, te seguiré, Jesús, donde quiera. Pero el Señor nos conoce y Él conoce nuestra experiencia. Aquí Pablo dice que tiene que estar en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ese es un sentir de mirar la necesidad. Jesús miró la necesidad, sintió nuestra necesidad, entonces se despojó y tomó los pasos hasta la muerte de la cruz, fue obediente. Pablo quería conformarse a su muerte y eso le iba a llevar a todos estos pasos también. Hebreos capítulo 5, vamos a leer. Hebreos 5, versículo 7. Dice, desde el 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Sencillamente esto escapa de mi entendimiento, porque Él era Dios, es Dios. Él es Dios. Él es el verbo de Dios. ¿Y cómo pudo aprender la obediencia? Y dice inclusive, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nuestra obediencia, hermanos, nunca va a ser una obediencia completa hasta que realmente así tenemos el deseo de conocer a Cristo y después por los padecimientos, por las distintas situaciones que atravesamos. Allí nuestra obediencia se va a perfeccionar. Y no es de una vez. Hay varias cosas que Dios quiere que se perfeccionen en los creyentes. Dios quiere una alabanza perfecta. Dios quiere una fe perfecta. Dios quiere una obediencia perfecta. ¿Y cómo esto vamos a aprender de una vez? Con mucho sufrimiento, con muchos tropiezos. Así vamos a aprender. Pero que Dios ponga en nuestro corazón el deseo de entrar profundamente con el Señor Jesucristo en intimidad, en comunión, teniendo el deseo de ganarle a Él. Pablo quiso ganarle a Él. Y yo le repito, hermano, Pablo no está hablando de salvación. Ella fue muchos años salvado. ¿Usted piensa que la vida de Cristo que estaba en Pablo podía perderse? Si es que él buscaba la salvación, si es que tenía miedo de que va a perder su salvación. El Cristo poderoso se manifestó en muchas maneras ya en él. Estaba Cristo viviendo en él. Y Pablo no está hablando de que quería ser salvado, quería ganar a Jesús como Salvador. En todos los escritos Pablo presenta un premio para los corredores cristianos en su carta. Y de eso está hablando. Entonces dice que Cristo aprendió la obediencia. Yo no soy nada realmente delante de este Señor. Yo necesito aprender. Y va a haber mucho padecimiento. Y ahí vamos a entender un poco más lo que Jesús sufrió por nosotros. Murió diariamente. Estaba sentenciado a la muerte cada día. Pedro le dijo una vez, Señor, no vaya a permitir
que te suceda estas cosas. Porque Jesús le contó que voy a ser entregado, dice, en manos de los gentiles. Y ellos van a apoderarse del Hijo del Hombre. Y le van a hacer sufrir, le van a castigar. Y Pedro le vio a Jesús como un hombre muy bueno. Y de hecho que Jesús era así. No hubo uno más bueno que él. Era un buen hombre. Jesús. Era comprensible, era amigable, era un buen hombre, pero ese hombre no le iba a salvar a nadie si no moría. Si no moría. Entonces lo que Pedro le dijo es: no muera, Señor. Y así a veces nosotros, ¿verdad? Le vemos a Jesús y no entramos en esa muerte, en esa vida derramada. Vamos a leer también Hechos capítulo 20. Hechos 20. Dice así. En el versículo 24 vamos a leer. Para entender mejor vamos a leer desde el verso 22. Este es un discurso de despedida de Pablo de los ancianos en Éfeso. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades. Esto sí sé bien, dice Pablo. El Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Otra cosa dice: no sé lo que me va a acontecer, pero sé porque el Espíritu Santo me testifica que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué? Y si el Espíritu Santo está diciendo así, es porque va a suceder. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Hay muchas cosas que uno tiene que pensar aquí. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Hay aquellos que estamos casados. Nos amamos mucho y uno al otro nos buscamos, nos defendemos, o muchas cosas suceden. Pero hay experiencia cristiana donde es solamente tú y el Señor. No va a entrar allí tu esposo ni tu esposa. De hecho, probablemente no te va a comprender en este punto. Allí es donde uno empieza a entender lo que dice Pablo, de conformarse hasta este punto en la muerte de Jesús, en esa vida derramada. Pablo decidió ser soltero. Decidió ser soltero. Él dice: yo puedo traer una mujer como esposa, dice, como hizo Cefas. Pedro, él era casado. Y Pablo podía también, dice. Pero con todo el costo de él. Y Dios le dio un don y él no tenía el problema que tenía Cefas. Pero con todo, Cefas o Pedro fue un vencedor total.
Entregó su vida a Jesús también. Y todo esto, hermano. Así es. El Señor conoce la medida de cada uno. El Señor conoce. Pero nos presenta la palabra de Dios. Esto es mucho más que alegrarnos por una sanidad divina. Esto es mucho más que experimentar el poder pentecostal. Es mucho más que ver a las almas que se convierten. Es entrar en un sufrimiento con Jesús. Y esto, el Espíritu Santo y los padecimientos nos va a enseñar. Así que el Señor nos ayude, hermanos, en este tiempo. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Dice, versos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y esa es una parte fundamental de la obra de la cruz. Todos murieron allí. Dios cuenta así. El 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es lo que dice la palabra de Dios. Me dice a mí, le dice a usted, que Jesús no entregó su vida, no le salvó solamente para que una vez usted le haya dicho perdón por mis pecados y recibo la salvación y mi nombre está escrito. Y luego para que esas olas incontrolables del pecado nos gobiernen una vez. Él nos salvó para que dice vivamos para Él, para ese que murió y resucitó. ¿Y quién es suficiente para esto? Es el Señor. Es el Señor. Por eso es que nuestra obediencia es lo que se va perfeccionando. Y si Jesús por el padecimiento aprendió la obediencia, no va a ser diferente con nosotros. Aunque Él me dio su vida y tengo su vida en mi corazón, me va a tocar sufrir así. Y todo esto es si queremos realmente, hermano, si queremos seguir al Señor. Esto no es nada porque alguien le imponga. Es una obra que el Espíritu Santo hace cuando revela a tu corazón la palabra de Dios. Capítulo 10 de Segunda a los Corintios. Verso 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Impresionante esto. Pablo le dice a los corintios, tenemos que estar prontos para castigar toda desobediencia. A veces queremos castigar toda clase de desobediencia, pero nuestra obediencia primero tiene que ser perfecta. Entonces vamos a hacer un juicio justo. Y en ese caso, entre los corintios estaba sucediendo eso. Que la obediencia era parcial.
La obediencia en algunas cosas. A veces, por ejemplo, somos muy obedientes, quizá para asistir a los cultos o para orar, o algunas áreas de la vida cristiana. Pero va entrando la palabra de Dios, va mostrándonos que hay más cosas en nuestra vida. Y eso solamente es por el Señor que vamos a hacer. No es por otra persona, sino es por el Señor. Y hemos culminado los 7 hechos que Pablo presenta para ganar a Cristo. Son deseos que Pablo tenía y que quería experimentar mientras vivía, mientras tenía el privilegio de vivir, de tener aliento. Entonces viene una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Son estos sus deseos? Habíamos leído que Pablo tenía 7 cosas también que eran muy altos en la vieja naturaleza, que ya hemos leído que él era, dice, circuncidado al 8º día, soy un hebreo, soy de la tribu de Benjamín, y tantas cosas más, 7 cosas. Y Pablo dejó todo eso para seguir tras estas otras cosas que leímos. Que eso es algo totalmente ridículo, naturalmente. ¿Cuántas veces seguramente los que le conocían a Pablo, el mismo Gamaliel, porque él fue criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue un hombre prominente en Israel y él fue instruido a sus pies, dice. Pero después otra vida llevó Pablo. Él supo que todas estas cosas fueron superiores a todo lo que antes tenía o lo que el mundo le ofrecía. Así que dice este hermano, clame a Dios que Él ponga estos anhelos en su corazón para que pueda disfrutar la misma esperanza y expectación de Pablo en esta carrera cristiana. Y el Señor es el que pone esto, hermano, no hay otro. Ahora, vamos a volver a Filipenses 3. En el verso 11 al 14 vamos a leer ahora. Este verso 11 sabemos que es la continuación de lo que viene hablando Pablo, pero ya no es algo que él quería experimentar en esta vida. Lo que dice el verso 11 es algo que él esperaba experimentar en el futuro. Entonces por eso nos entra más en ese anhelo de querer experimentar en esta vida la profundidad con el Señor. Versos 11 al 14. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso es una carrera cristiana. Bueno, el lenguaje de Pablo en este pasaje, en estos versos, es muy claro cuando empezamos a comparar escritura con escritura. Eso es lo que vamos a hacer.
Vamos a comparar escritura con escritura para entender bien el lenguaje del apóstol Pablo aquí. En los versos que ya hemos meditado, los que precedieron, hemos meditado que el apóstol expresó su deseo intenso de conocer a Jesús en esta vida en su plenitud. Él deseó ser completamente identificado con Él, en todo. Una vez más les repito, hermanos, que Pablo no está hablando de ser salvo, sino de alcanzar lo mejor que Dios ofrece a sus hijos. Por eso leímos, prosigo a la meta, al blanco. La meta no es ser salvado. Si usted piensa eso, entonces probablemente llegando al cielo podrá decir, finalmente he sido salvado, llegué a la meta. Pero ahí Dios dice en su palabra que la salvación es un don, que no es por obra. No es algo que yo me voy a gloriar. Es algo que Jesús hizo por mí. Así que Pablo está enseñando en estos pasajes la verdad de la suma recompensa que Dios dará a los creyentes fieles de esta edad de la iglesia, después de acabar su carrera en esta vida como siervo de Cristo. Un siervo, hermano, no es uno que nos predica la palabra solamente. Todos somos llamados para ser siervos de Cristo. Aún el que trabaja, dice, y tiene amo terrenal, dice, como siervo de Cristo hay que servir. Sirviendo de corazón como a Cristo, todos. Porque esta palabra siervo es un esclavo, un sujeto a su amo. Así que habrá creyentes que han pasado su vida sentándose y escuchando la palabra de Dios y apropiándose, y que ellos van a ganar el premio antes que aquel que le predique. Porque no es que uno tiene un título de pastor o de, no sé, de predicador y eso le da el premio, ¿no? Apropiarse de la palabra, y usted puede apropiarse y va a estar adelantado en las cosas de Dios. Así que cuando Pablo escribió a estos santos filipenses, su carrera no había terminado en ese tiempo. Él tenía que seguir. Su carrera estaba todavía, por eso dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, no he logrado aún, no tenía la certeza de haber ganado el premio que él dice. Y más tarde vamos a ver que la recompensa se gana por correr fielmente y por terminar nuestra carrera. No hay trofeo que se recibe hasta que la carrera se termine. No hay. Pablo expresó en aquel momento de su vida que no había alcanzado la meta todavía, pero estaba dedicándose, dice, de tal manera para poder ganarla. Estoy dedicándome, estoy corriendo para poder ganar. Y eso es lo que tenemos que pensar en esta mañana también. Y vamos a leer un versículo para dejar aquí. Primera a los Corintios 9. Primera a los Corintios capítulo 9. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred
de tal manera, dice, que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y en los versos siguientes presenta Pablo cómo uno tiene que correr. Y podemos leer hasta el 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así es. El Señor nos ayuda, el Señor es el que nos capacita. Y el Espíritu Santo nos ilumina la palabra de Dios. Entonces vamos a dejar aquí en esta mañana. Usted ya la hermana, si se puede llamar.